punto de vista político, Daniel, fue muy fuerte lo que pasó ayer, ¿eh? Yo no sé si Sí. lo viste con atención. Te voy a decir dos cosas que yo sé. A ver. Te voy a decir lo que ayer hablé con alguien también del gobierno y la frase fue la siguiente. Después lo hablamos con Rulo más adelante, claro. Seguramente Rulo debe estar viniendo. Cuando esté Rulo, obviamente lo incorporamos inmediatamente a la transición. Pero lo que me dijo Gillo es: Guzmán tomó el control de la economía ayer. Sí, pero aparte de los términos en los que lo hizo, no es común que un ministro por escrito critique a otro funcionario del gobierno y del propio gabinete. Tomó el control. Guzmán tomó el control. Claro, pero si había una discusión interna de cuál era la tesis que había que tomar, sí, en las medidas de control cambiario presentadas hace semanas atrás eran medidas impulsadas, bueno, de hecho fueron presentadas por él, por Miguel Pelle, bueno, eso cambió. Y después te quiero profundizar, si quieres en un rato, hay, lo voy a decir en estos términos, mucha disconformidad del presidente de la Nación con muchos de sus colaboradores directos. Bueno. Mucha. Ojo, igual que no lo acusen de ser funcionario de la derecha, viste que vos criticás algo acá, aunque sea el presidente, lo van a acusar de ser funcionario de la derecha. ¿A quién lo van a acusar? Y no sé, viste que si vos criticás algo acá... A mí lo que me llega es que el presidente está muy disconforme con el funcionamiento de algunos ministerios que tienen un grado de subejecución alarmante. Sí, igual yo quiero ser justo con lo de Bielsa, que es quien habitualmente la apuntan a ella por el tema de la subejecución. En pandemia casi no hubo construcción, digamos, y ella es la responsable de vivienda. El problema es que tampoco se resolvieron a largo plazo, sí a cortísimo plazo, pero no a mediano y largo plazo, el tema de los alquileres, y en el medio surgió el tema de las tomas. Es decir, que había otras políticas que el Ministerio de Vivienda podía desarrollar más allá de la construcción de barrios, de viviendas o la urbanización, que era la tarea original. Sí. La ley de alquileres no se está cumpliendo. No, bueno, sí, ya lo sabíamos, sí. La ley de alquileres es excelente. Es como la ley de góndolas, digamos, ¿no? La ley de alquileres... la ley de góndolas ni siquiera se reglamentó. Bueno, por eso, son leyes que salieron del Congreso. La ley de alquileres sí se reglamentó, tenés razón. Hay una diferencia legal ahí. Pero después en términos de aplicación... La ley, lamentablemente, pero, a ver, no se está respetando nada. Tengo un caso muy cercano, muy reciente, en estos días. Sí, la negociación es, hasta te diría, en algunos aspectos, peor de lo que era antes. Sigue muy bombardeada por los responsables. La nobleza obliga, sí se está respetando el tema del aumento anual bajo el índice nuevo. Pero igual eso de los que se renegociaron, que no se renegociaron tantos contratos, ¿eh? De hecho, una de las cosas... Estoy hablando de un contrato nuevo. Claro, por eso, lo que dicen las inmobiliarias es que cayeron mucho los contratos, se renegociaron muy pocos contratos, porque vos no tenés la posibilidad de echar a las personas, digamos, por vía legal. Entonces las personas dicen, bueno, mantengamos este statu quo, se van prorrogando los contratos, porque justamente no caduca ninguno hasta el fin de la pandemia, o por lo menos hasta que se determine el fin de la cuarentena. Ahora, esa situación es propia de la cuarentena. Después está la otra que va en vía paralela, que es la vigencia de una ley que en algún punto colisiona con otra norma, que es la cuarentena. Hay una situación ahí por resolver. Ahora, los jefes, digamos, Clarín y Nación, que tienen negocios inmobiliarios, vos sabías que las dos principales plataformas de búsqueda de inmuebles y de alquiler online son una de la Nación y otra de Clarín. ¿Sabías eso, no? Son detalles que poco se difunde, pero... Una es Zona Pro y la otra... Argenpro. Argenpro, bien. No, la verdad sabía que una era de Clarín. Y la otra es de la Nación. No sabía. Y son las dos que más se utilizan para hacer justamente... Se utiliza mucho Mercado Libre también. Y ahora se está usando mucho Mercado Libre, es verdad. Eso más de dueño directo, ¿no? Pero como... en unos minutos vamos a tener, disculpame la interrupción, pero vamos a hablar con la titular del Correo Argentino. Bien. Interesante ese proyecto. De esta, la verdad que es una medida muy interesante, muy interesante lo que está impulsando el gobierno nacional y el Estado con respecto a tener un canal de comercialización con una regulación propia. Son esas cosas que la verdad que uno desea profundamente que estén bien gestionadas y que funcionen bien. Así que ojalá que eso funcione. Vamos a estar hablando con la titular del Correo Argentino para que nos cuente detalles de esa iniciativa, que fue presentado algo así como un mercado libre estatal,
que entre otras cosas puede favorecer mucho a los comerciantes, ¿no? Porque Mercado Libre es un socio de los comerciantes, se lleva casi una rentabilidad tan importante del negocio. Así que vamos a estar con ese tema, discúlpame. No, termino con el dato de que la explicación de por qué Clarín y La Nación bombardean la ley de alquileres, dicen que está limitando la oferta, que es un desastre y demás, bueno, porque son de los que cobran comisión y justamente vieron limitado su negocio por la ley de alquileres, que de todas formas formaliza determinadas actividades dentro de la regulación de alquileres, pero hay otras que están por fuera de esa regulación y es lo que vos decís, no se cumplen. Otro tema de la agenda hoy es la Corte, Dani, ojo, hay reunión. Hoy es el martes, es el día que hay acordada. La Corte comunica, ¿no? Cerca de las 13 horas, de las 14 horas se supone que se puede llegar a conocer ya por lo pronto de modo informal a través de la edición dominical del diario La Nación, del diario Clarín, comunicó algo que podría llegar a ser una salida, una posición de la Corte con respecto al tema de los traslados de jueces, ¿no? Que es convalidar el traslado de Bruglia y de Bertuzzi y de Castelli, y luego decir, bueno, de ahora más no. Algo así como los traslados están bien cuando es un gobierno que persigue peronistas, o si los traslados están bien si gobierna alguien que es rubio de ojos celestes, como lo era Macri. Claro. Pareciera ser que podría llegar a ser una de las variantes. Sí, la otra es mantenerlos como subrogantes hasta que se nombren a los definitivos. Eso sería una salida, lo más parecido a un empate justo, ¿no? Claro. La que vos planteás. Esto quiere decir, sigan el proceso de nominación de jueces, del nombramiento de jueces, y una vez que están los reemplazos, cada uno vuelve a su casillero original. Eso podría llegar a ser, ¿no? Hay un problema con esa, ¿no? Claro. A mí el dato que me dan en el día de ayer, y me lo dan de buena fuente, confío mucho, insisto sobre lo que te digo, el malestar del presidente de la Nación con algunos de sus colaboradores, la toma del control por parte de Martín Guzmán, le dieron el volante a Martín Guzmán de la economía, y eso ocurrió en el día de ayer. Y la tercera cuestión es, me lo describen de esta manera, no sé si es cierto o no, es que el gobierno o los funcionarios a cargo del gobierno no creían que lo de la Corte iba a salir 3-2 a favor de ellos. En la opinión de ellos, en la cabeza de ellos, la información que tenían por los canales de comunicación que tenían, se sorprendió con el 5-0. Se sorprendió con el 5-0. Y por lo que me cuentan a mí, a esa reunión llega Elena Hayton de Nolasco votando a favor del gobierno, llamémoslo, no es a favor del gobierno, pero para que se entienda, y se entera con que ya estaba armada una gran mayoría de 3-1, digamos, poniendo la Rosencrantz ya casi manifestando públicamente su voto. Y ahí es cuando Elena Hayton se suma al voto generalizado, que fue un 5-0. 5-0 que sorprendió al gobierno, recordemos eso. Bueno, mencionamos acá que faltan interlocutores, que Hayton es la principal interlocutora que hoy tiene institucionalmente el gobierno con la Corte. Después había relaciones históricas que están un poco más frías, como la del propio presidente con un par de miembros de la Corte. Está bastante más fría esa relación, y no puede ser el propio presidente quien gestione el vínculo con la Corte Suprema desde el punto de vista de la rosca. Puede tener un vínculo institucional, pero no está el presidente para estar rosqueando en el minuto a minuto. Tiene que haber otros funcionarios que se encarguen de eso, ¿no? Ahí hay un tema, que justamente, aparentemente no hay funcionarios que puedan anticipar las decisiones de la Corte. No solamente ser exitoso en la rosca, en negociar esas decisiones de la Corte, sino anticiparlas, que es muy importante para un gobierno tener información privilegiada de lo que va a pasar, aunque sean decisiones que contraríen sus necesidades. Si el gobierno se anticipa a esas decisiones, puede amortiguar el impacto, pero acá el tema es que se entera por los diarios, y ese es un problema en algunas cosas, ¿no? Y ese es un problema que forma parte de lo que vos decías, de las tareas que deben ser ajustadas
o por cambio de personas, eso no va a pasar en lo inmediato igual, Dani, ¿eh? No va a haber cambio ya en el gabinete. Lo que dicen es que van a esperar a fin de año, quizá el próximo año, para hacer cambios en el gabinete, probablemente en el verano, si es que en el verano aparece la vacuna. Es decir, están asociando cambios en el elenco presidencial a la aparición de la vacuna, en algún punto. Pero bueno, veremos cómo transcurre esa historia. La Corte no tiene obligación de resolverlo, puede postergar otra vez esta decisión. No tiene plazo, puede tomar la decisión cuando quiera, y demás. Bueno, en realidad la decisión ya la tomó. Vamos a ser honestos. O sea, la decisión ya la tomó. Dio lugar al recurso del salto de distancia y dijo, bueno, los jueces se quedan donde están. O sea, ya tiene unos efectos. A tu modo de ver, eso anticipa, digamos, una decisión. Bueno, pero lo que te quiero decir es, puede estar 2 años más, en esos 2 años, Brugli, Bertuzzi y Castelli están en los lugares donde los nominó Macri, digamos. Después trasciende por la celeridad con la cual pide el expediente y demás, que tiene la voluntad de tomar una decisión rápido, ¿sí? Pero eso, hasta donde yo sé, hasta por abogados con los cuales trabajo y quizás en la época que yo ejercía el periodismo, que hay alguna causa que llegó a la Corte y demás, o incluso alguna que está en la Corte todavía, la Corte no tiene plazos. No tiene. La Corte no... Siempre escucho eso de los abogados: la Corte no tiene plazo, lo cual yo como ciudadano, digamos, no entiendo cómo un poder de Estado no tiene plazos. No tiene plazos y no tiene limitaciones temáticas. Decide... Anticipo algo. Se está impulsando muy fuertemente, y se está organizando jurídicamente muy fuertemente, presentar un per saltum por las 35 hectáreas de venta al río de Costa Salguero. Claro. Bueno, claro, porque se habilitaron un per saltum. Está presentando un per saltum. Se está pensando en presentar, perdón, voy a ser honesto, pensando en presentar un per saltum, para ver si para la Corte la pérdida para siempre, porque es para siempre. Una vez que construís un barrio, después ya está, no sé, tiene que pasar 1000 años para que lo saquen. Para siempre la pérdida de 35 hectáreas frente al río de parte de toda la Argentina. Pero ahí tocas un tema. Hay que ver si la Corte... Sería interesante saber que la Corte... para la Corte la gravedad institucional solo afecta a los integrantes del Poder Judicial. Bueno, hasta que así, tenés gente presa que todavía tiene recursos ante la Corte y todavía la Corte no lo tomó. O sea, hay gente presa que tiene privada su libertad y para la Corte eso no reviste gravedad institucional, como si el laburo de 2 camaristas. O el ingreso de 2 camaristas o la posición de dos jueces, mejor dicho. Mira, lo que estás diciendo es algo central y que yo creo que forma parte de la pelea que viene. Viste que hay una comisión que está evaluando otras reformas en la justicia, no solamente que la reformita quede en la reformita judicial de la justicia federal, sino que hay una comisión. ¿Te acordás el lío que se armó con esa comisión? Que estaba Veraldi, hay un montón de juristas ahí convocados. Bueno, se supone que esa comisión está operativa, ¿no? El mes que viene tiene que entregar su propuesta. Claro. Bueno, ¿qué es lo que estuve averiguando? Pues ayer, como estaba medio feo, viste, pesado, me dediqué a llamar por teléfono. Y estuve averiguando en qué anda. Y una de las cosas que está en carpeta y que se le va a proponer al presidente, y esto te lo afirmo porque va a estar dentro de la propuesta de esta comisión, me gusta cuando sacás expediente secreto. Bueno. Me gusta cuando te anticipás 2, 3, 4 meses. Gillo Murano fue el primero que yo le escuché de su boca nombrar a Martín Guzmán. Cuando Martín Guzmán estaba en el CBC, creo. Martín Guzmán estaba estudiando, sí, dije, ojo con este chico. Ojo con este chico, y Martín Guzmán creo que todavía, en serio, estaba jugando al tenis en Gimnasia Grima La Plata todavía. Sí. No, quería ser tenista cuando... El papá ahora, ¿qué anticipas, Gillo? Van a presentar entre sus propuestas respecto a la Corte la limitación de lo que puede tomar la Corte, es decir, qué puede abordar de las causas, si solo al ámbito constitucional. Es decir, que es un tribunal constitucional. Es un poco lo que propone Zaffa, ¿no? Claro. Raúl Eugenio Zaffaroni,
que es como funciona en España, ¿no? Tengo entendido que está una corte, si se quiere, un tema más política, y después las cuestiones, claro. Después hay un tribunal constitucional, ¿no? Zaffaroni lo que plantea es que haya distintas, que la corte esté dividida en salas y que tenga una preeminencia de tratamiento constitucional, pero que haya salas por especialidad, haya una sala civil, una penal y demás. Bueno, esto sería que, sin modificar la cantidad de miembros de la Corte, hay que ver si esto prospera o no, porque hay un sector que está proponiendo sí una modificación de la cantidad de miembros de la Corte, pero sin modificar la cantidad de miembros, que vaya por cuerdas separadas esa discusión, pero sin limitar sobre qué aspectos la Corte debe o no debe tratar. ¿Por qué es muy importante esto? Porque hoy la Corte decide discrecionalmente qué temas toma y cuáles no. Decide además en qué tiempo los aborda, y eso le da un poder fenomenal, porque cualquier tema judicializado en la Argentina llega a la Corte. Después hay temas que llegan directamente a la Corte, que tienen que ver con controversias federales, yo qué sé, lo que pasó entre dos provincias por una represa. Eso sí llega directamente a la Corte, son temas federales. Pero después, los temas que son más finitos, que hay decisiones que tienen que ver con decisiones judiciales que tienen que ver con aspectos civiles, bueno, ni hablar aspectos económicos, las reparaciones en relación a las cuestiones jubilatorias, por ejemplo, y demás. Todo eso le da a la Corte un enorme poder. Ahora, si la Corte se limita a cuestiones de validación constitucional, por decirlo de algún modo, para que se entienda, ¿cuáles pasan a ser los principales tribunales de referencia en materia penal, por ejemplo? Tribunal de Casación pasa a ser la última instancia. Y ahí, por eso es importante cómo se esté configurando hoy los tribunales de casación penal federal. Por eso es que las cosas vienen, hay que hilarlas, digamos. Esto es como un expediente, ¿viste que los expedientes antiguamente se hilaban? Se cosían. ¿Te acordás vos de eso? No sé si llegaste a verlo, sí. En tu época de periodista, en tu época de periodista viste expedientes cosidos. Sí, expedientes cosidos, sí. Bueno, lo mismo, me dice, acá hay que ir enhebrando las decisiones que se vayan tomando para que al final del camino haya un poder judicial donde la Corte tenga menos poder y aquellos lugares donde haya mucho poder sean colegiados y estén divididos por fuero, federal, penal correccional, civil, donde no haya 5 tipos que deciden sobre todo, 5 tipos o 4 y una señora. Ese es el concepto del que se está trabajando. Bueno, veremos. Esto lo que después no es vinculante, no es vinculante. Todas las reformas, todo el ímpetu que venía dentro de su contrato electoral y también dentro de la iniciativa de ponerlo a Alberto Fernández encabezando una fórmula presidencial, tenía que ver con la reforma de la justicia, por su propio recorrido, digamos, por su propio perfil, por cómo él había obrado durante los 10 años que fue opositor a Cristina, por su propio recorrido como docente universitario, por cómo había sido su reingreso al kirchnerismo o al peronismo. Había mucha expectativa, digamos, si había algo que había una certeza, no absoluta, porque no existe la certeza absoluta, pero que él podía llevar adelante una reforma profunda, tenía que ver con la cuestión de la justicia, ¿no? Claramente, digamos, sí. ¿no? Después a ver, para decir una manera, vamos a hacer un multiple choice. ¿Te imaginás que cuando concluya el gobierno Alberto Fernández nacionalice los servicios públicos, un tilde, produzca una reforma profunda en los juzgados federales y en la Corte Suprema y en el Código Procesal Penal, otro tilde, y el tercero, no sé, que se sancione la interrupción voluntaria del embarazo? Sí. Bueno, de todos esos 3 tildes, la justicia y la interrupción del embarazo, que dicho sea paso, tengo entendido que es un proyecto que podría llegar a presentarse en la brevedad o a la brevedad. Sí. Existe esa posibilidad. Lo que quiero decir, volviendo a Casillero 1, claramente la reforma de la justicia era uno de los temas que había una expectativa que Alberto Fernández la pueda llevar adelante, digamos. Para mi gusto, yo ya lo dije al principio,
así que eso está grabado, o sea, nadie se tiene que quedar sorprendido por eso. Creo que la reforma fue tardía e insuficiente. Tanto es así que yo creo que va a tener, no nos olvidemos que el estadio parlamentario de la reforma está aprobada en senadores y todavía queda diputados, y yo quiero ver cómo está el poroteo en diputados para aprobar la reformita, Y la reformita estaban los cordobeses que estaban medio reacios a aportar el número, ¿no? Los diputados de Córdoba. No sé, porque el otro día estuvo Schiaretti con el presidente en el acto del 17, eso llamó la atención y obligó a barajar y dar de vuelta a las especulaciones políticas en torno a dos decisiones que son inminentes. Me dijeron, dicho sea paso, quién va a ser el próximo gobernador de Córdoba. Después te paso el nombre. Bueno, pero estamos hablando de cuando concluya el mandato de Schiaretti. Cuando concluya el mandato del gringo Schiaretti. Tenemos alguien en el... ¿Me dejás leer un fragmento de la columna, Dale. muy buena columna que escribió una persona que para mí es un referente importante de lo que está sucediendo en América Latina, y además tenemos la gentileza de que siempre conversa con nosotros? Estamos hablando de Alfredo Serrano Mansilla. Tituló en celac.org, tituló Bolivia, la victoria de las convicciones. Y quiero leerte los dos primeros párrafos y después quiero invitar al resto de los oyentes para que compartan el razonamiento de lo que sucedió en Bolivia. ¿Me permitís, por favor? Adelante, por supuesto. Bueno, lo publicó en el día de ayer, 19 de octubre 2020. Dice Alfredo Serrano Mansilla: es indudable que la técnica ocupa un lugar cada vez más importante en la política y muy específicamente en el campo electoral. Todas esas valiosas herramientas, algunas más antiguas como las encuestas y todo lo que tiene que ver con el marketing y otras más recientes como las redes sociales o el Big Data, han cobrado gran protagonismo en los últimos tiempos. Hasta aquí una descripción. Sin embargo, todo ese instrumental no puede sustituir de ninguna manera a la dimensión constitutiva de la política. Y esto es el universo de las ideas, las propuestas. Sigue Alfredo Serrano Mansilla analizando la elección del domingo pasado en Bolivia. Ni toda la posmodernidad del mundo ha podido ni podrá acabar con el poder de las convicciones. Repito, ni toda la posmodernidad del mundo ha podido ni podrá acabar con el poder de las convicciones. Esto es justamente lo que ha ocurrido en las elecciones presidenciales en Bolivia. El resultado se explica precisamente por ello. Es la victoria de las convicciones. Repito, el resultado se explica precisamente por ello. 2 puntos, escribe Serrano Mansilla. Es la victoria de las convicciones. Y pasa a describir: Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, es hoy presidente electo por la defensa acérrima, sin disimulo ni titubeo, escribe Alfredo Serrano Mansilla sobre el triunfo del MAS, de un proyecto político, de un corpus de ideas basado en la soberanía, nacionalizaciones de recursos estratégicos, tanto Estado como sea necesario, y la distribución como eje ordenador de la economía. Voy a repetir lo último que dije, es el segundo párrafo. Recomiendo que lea toda la columna de Alfredo Serrano Mansilla. Luis Arce es presidente electo por la defensa acérrima, sin disimulo ni titubeo, de un proyecto político, de un corpus de ideas basado en soberanía,
nacionalizaciones de recursos estratégicos, tanto Estado como sea necesario, y la distribución como eje ordenador de la economía. La columna de Alfredo Serrano Mansilla. La columna se llama Bolivia, la victoria de las convicciones. No puede, hay un error ahí al final de Alfredo, lo queremos mucho todo, pero evidentemente Alfredo Serrano Mansilla no leyó La Nación, porque si yo leo La Nación, el título de ayer dice que Luis Arce es ganador porque se opone o es opuesto a Evo Morales, es un proyecto opuesto al de Evo Morales. Evidentemente Serrano no leyó La Nación, no se enteró de esta situación. Me confío más en el criterio utilizado por Alfredo Serrano Mansilla, que conoce a todos los protagonistas, que sí, en los editorialistas del diario de La Nación. La Nación está, no quiero utilizar una vulgaridad, digamos, ¿no? Bueno. Pero vos viste el título de ayer, pues fue muy... Te digo, a mí me llamó mucho la atención. También vi ayer a Carlitos Pañi, que Carlitos Pañi está, evidentemente no sé por qué está en la clandestinidad, dicho sea de paso, y está muy enojado, digamos. No me gusta Carlitos Pañi de movilero de su propio programa, también haciendo unos análisis un poco disparatados. La verdad es que se impuso la realidad, y que el triunfo de Evo Morales es un triunfo con muchas interpretaciones. Sí. Con muchas interpretaciones. Una es esta que plantea Serrano Mansilla, que es el triunfo de las convicciones. Y a veces tener convicciones trae réditos en la realpolitik, digamos. Sí. Y se verifica ayer. Y otra cuestión es que, evidentemente, el modo que propone para organizar a una sociedad la derecha, los proyectos más concentrados, ni siquiera ya no pueden garantizar sistema democrático, ni siquiera pueden garantizar las libertades públicas más elementales, sino ya ni siquiera pueden garantizar gobernabilidad para los sectores propios, digamos, para los intereses propios. O sea, ni siquiera eso. O sea, el gobierno de Áñez no duró nada, sí. El proyecto Guaidó no duró nada. Y vamos a ver cómo termina Lenín Moreno, y vamos a ver qué termina pasando, claro, en las elecciones del 15 de noviembre, falta un mes. Me parece... Los voy a mantener bastante informados. Sí. Las elecciones no son de mitad de término, pero son de mitad de término, que son las elecciones municipales en Brasil. Y después viene Venezuela en diciembre. De todos modos, quiero tomar lo que hablamos con Ari Lijalad el viernes pasado. Yo estuve aislado todo el fin de semana, me fui al medio del campo y la pasé muy bien, pero tengo entendido de que, diría un futbolista, los diarios del día siguiente, del 17 de octubre, ocultaron en sus tapas la magnitud de la movilización y todo eso. ¿Esto es así? ¿Fue así? ¿Lo ocultaron en sus tapas? Bueno, sí. Tomo lo de Ari Lijalad, dejemos de darle pelota, claramente no representan la realidad. No, pero hay que entender entender las terminales. Sí, o sea, quién manda el mensaje y quién es el receptor del mensaje. Porque es cierto que los medios no le hablan a las mayorías, ¿ya? Porque la mayoría no consumen medios gráficos. La gran mayoría no consume medios gráficos. Entonces, ¿a quién le hablan? Le hablan a un público muy particular. ¿Y quién habla? Y el tema ahí son las terminales. La terminal fundamental, la que viene operando en América Latina, todos estos procesos que viene describiendo Daniel, es Estados Unidos. Bueno, acá la gran incógnita es qué va a hacer Estados Unidos frente a este nuevo escenario que se genera en Bolivia y que puede irradiar, por ejemplo, en un experimento que Estados Unidos hizo con éxito para Estados Unidos, un desastre para América Latina, que fue el de Ecuador, donde erosionó de entrada. Lenín Moreno era el vicepresidente de Correa, y fue el candidato de Correa. La embajada de Estados Unidos fue exitosísima, en 10 minutos rompió ese vínculo, impuso el lawfare en Ecuador. En Ecuador se está aplicando el mismo lawfare que en Bolivia, que en Argentina, que en Brasil, que en Colombia. Bueno, evidentemente hay una estrategia, por eso insisto con el título de La Nación, no porque La Nación le esté hablando a las mayorías y esté tergiversando la interpretación para las mayorías, sino quién es el emisor del mensaje. Cuando vos recién hacías referencia, Daniel, a la clandestinidad de uno de los principales columnistas de La Nación, es una de las principales terminales, dicho por Wikileaks, es una de las principales terminales de la embajada de Estados Unidos en Argentina,
desde el punto de vista de la comunicación de lo que quiere Estados Unidos en Argentina. Bueno, Carlito, yo que lo sigo a Carlito Spani de que estaba en un canal marginal y demás, y que escribía en ámbito, Carlito Spani está absolutamente desorientado, bueno, pero no es Spani, como suele estar, digamos, porque respiran el mismo aire todo el tiempo. Te digo la verdad. Eso, a ver, para mí es te digo la verdad, lo que le pasa a muchas personas que ejercen el poder en la Argentina, lo cual me pasa a mí también, quiero aclarar, voy a hablar en primera persona del plural. No conocemos en profundidad la Argentina, digamos, las argentinas. Entonces hablan el famoso hablando sin saber. Y en el caso de Bolivia fue el triunfo de la política en el amplio sentido y en el mejor sentido de la palabra. La política con la vocación transformadora, la política como las convicciones, la política como ampliando las bases, la política como autocrítica. Pero yo me quedo con la propia nominación de Lucho Arce y de David Choquehuanca implica una autocrítica por parte del MAS y de Evo Morales, la propia elección de esos actores en posiciones electorales. Una autocrítica basada también en la convicción, porque Lucho Arce fue el ministro de Economía del crecimiento y la distribución en Bolivia. Del crecimiento y la distribución. Así como vos recomendás a Serrano, yo igual, para en tal caso sumar, recomiendo la mirada de Estela Caloni. Estela conoce a Evo Morales desde sus tiempos de dirigente sindical. Es una de las argentinas que más conoce el proceso de emancipación en América Latina, porque lo vivió desde adentro y porque conoce a sus protagonistas. Llamémosla. Bueno, Estela ayer escribió un texto, que también lo recomiendo, está en revista Zoom, que dice, hay que celebrar el triunfo, y acuerda con lo que plantea Serrano, no porque lo acuerde de manera expresa, sino porque los argumentos son similares, pero hay que cuidarlo, y hace mucho énfasis en el tema del cuidado, y hace una alusión a la Argentina. Dice, la experiencia argentina demuestra que el neoliberalismo te deja campo minado, y las experiencias que suceden al neoliberalismo tienen que tratar con una situación de debilidad política proveniente de un gobierno que tiene que remontar la cuesta que le dejó el gobierno anterior, que es la destrucción absoluta de lo que se venía construyendo, y además un campo minado que donde se toca puede explotar. Eso es lo que plantea Estela, diciendo, celebremos, pero ojo que la política sigue. Estados Unidos no se va a dar por rendido, no se va a dar por vencido, por más que haya perdido las urnas. Y Estela viene llevando el recorrido de Estados Unidos y su influencia en América Latina desde hace muchas décadas. Por eso digo, ojo que esto, lo que vos viste ayer de Pagni, para mí no son desvaríos, Lo primero que hace, que son lo que te quiero decir, lo primero que hace es llamar a la embajada a ver qué piensan ellos. No, está bien, la embajada, está bien, pero a ver, esto pasa lo mismo, Gillo, que la elección del año pasado, acá en la Argentina. Perdieron, no ganaron. No, claro que perdieron. Entonces empecemos a pensar, creé un poco más en a mí me parece. Yo creo en la sociedad, a todos los timoratos. Perdieron, o sea, el año pasado Clarín perdió, Comodoro Pi perdió, La Corte perdió, Macri perdió. Hay que hacer que se entere, pero perdieron. A ver, cuando vos vas a una elección y además perdieron por una distancia indescontable, a veces esto lo dice alguna vez el Chivo Rossi y lo repite de alguna manera también Artemio, que vamos a tenerlo Artemio conversando con nosotros, a veces hay más capacidad transformadora en la sociedad que en sus dirigentes. ¿Se entiende? Claro. Hay más ganas de transformar la sociedad al interior de la sociedad que en los dirigentes. Porque los dirigentes respiran el mismo aire que los otros dirigentes. Y a veces es el microclima de, a ver, vamos a decirlo de esta manera, el dispositivo para derrocar a Evo Morales y quitar la experiencia del MAS y de Evo Morales en Bolivia fracasó rotundamente. Fracasó porque hubo una reacción política de la sociedad y política de la política en el mejor sentido del término. Perdieron, fue una pérdida más en toda la línea, fue un desastre lo que hizo la derecha en Bolivia. Dani se fue. Bueno, hay que reconectar. Intervino la embajada. ¿Ves? La mencionaste 3 veces. Ahí está, claro. Aprovechamos para saludar. Le cortaron el hilo a Daniel Toñel. Al señor atentado en Siempre Soy. Paren las rotativas.
al señor de Vamos a Misión hacer 7 quilombo, Gillo. Internacional. No, pero Hay para que que lo vender saludo. esto. El único que sabe de lo que estamos Esto es hablando. un y no está- escándalo. pero déjame saludar al Rulo, que es el Pará, que pará que sabe. está haciendo una denuncia importante. ¿Vos decís que es un atentado? Breaking news, No, atentado a la comunicación con Daniel Toñez. Breaking news. Veamos si claramente. pagamos la factura primero antes de denunciar para ver si. Bueno. No, eso lo vemos después. Gillo. Buenos Veamos si días, pagamos la Rulo. factura. Buen día, Buen día, Rulo, ¿cómo le va? Bueno, ¿Qué dice? el hombre de Visión City Internacional no solamente sabe de economía, sino que sabe del mundo, Y de tango. de tango. Rulo sabe un montón Estábamos de cosas. discutiendo, En intercambiando ideas. orden recién. inverso. Tango y después todo lo demás. No, fútbol. Fútbol. No, fútbol no. Sí, El fútbol fútbol saben sí. ustedes, yo lo escucho a ustedes. No, yo de fútbol no sé nada. Pero estábamos recién. Por eso lo escucho a ustedes. ¿Ves? Ayer, antes de que se me cortara la luz en pleno campo, llegué a escuchar tu afirmación de que acá eran todos hinchas de River. En este momento, en este estudio, hay mayoría de hinchas de Boca. Bueno, pero fue una. Bueno, no sé, loco. Juan Lipsich te No compensa. sé, en este estudio hay una mayoría de hinchas de Boca. ¿Quién? O Lo que sea, pasa es que él Pero exige sí, más militancia. Los hinchas, claro, los hinchas Ah, asintomáticos no te lo. Él exige más militancia. Bueno, escúchame, tremendo. Rulo, estábamos intercambiando recién qué se dice ahí entre los analistas del mundo en la televisión pública. No, porque en serio, hay un aspecto de toda esta película que es el aspecto económico. Argentina Sí. se provee, el 15% del gas que llega a la Argentina llega de Bolivia, ¿no? Más o menos. O sea que no estamos hablando de alguien ajeno a nuestra economía. ¿me escuchan? Ahí está Daniel. Hola, Daniel. Discúlpeme. Fue un atentado, ¿no, Daniel? Estábamos incorporando al Rulo a la charla, Dani. Te aviso. Queremos tus primeras declaraciones de este atentado a la libertad de expresión que No, sufriste. moví el No, cablecito USB. No, Toñetti, me extraña. Pero Ningún atentado, ningún atentado. Año de televisión y no me seguís en esta, Dani, por favor. Mirá qué lindo. ¿Cuál sería el atentado? ¿Qué Es la tendría que oportunidad de decir? hacer ¿Un atentado a la quilombo. libertad de prensa? Que Claro. vos estabas hablando de Bolivia, de la embajada de Estados Unidos y te cortaron claramente, hubo un Cortaron, sí, atentado. tendría que haber dicho eso, tenés razón. No te seguí. No te seguí. Bueno, otro día, si quieren, profundizamos, pero conceptualmente es muy interesante lo que ha sucedido en Bolivia por lo que sorprende a propios y extraños, ¿no? Es muy interesante y cada vez duran menos esos proyectos. Guaidó, Áñez, Lenín Moreno, cada vez duran menos. Cada vez duran menos esos intentos. Cada vez fracasan más rápido. Y cada vez se prueba que fracasan más rápido. Quizás no nos damos cuenta, ¿no? Pero porque han tenido una posición muy indulgente. Nosotros lo hemos criticado aquí al gobierno nacional, al de Alberto Fernández, con Mauricio Macri, ¿no? Hubo ahí un acuerdo, ¿no? O pareciera ser que un acuerdo, si no... Ojo que en esa bolsa habitualmente nosotros ponemos a Bolsonaro. Ya estaba viendo ayer algunos números de la economía de Brasil hoy, durante la pandemia. Primero puso más guita en el bolsillo para la cuarentena que cualquier otro país de América Latina. Proporcionalmente la guita que puso en el bolsillo Proporcionalmente. Sí, 150 medio por PBI, sí. Sí, $150 puso promedio por bolsillo. Para, 65 millones de IFE puso. Puso mucha guita en el bolsillo para cubrir la cuarentena, cuando el propio Bolsonaro fue un tipo que despreciaba la cuarentena. Y después el otro aspecto es que vos ves la progresión de la pobreza, y con mucho dolor lo digo, no lo digo con alegría, porque soy de los que cree que Bolsonaro es tóxico para la política, para el desarrollo de una Argentina emancipada, de una América Latina emancipada, pero el tipo está mejorando los índices de pobreza en Brasil. Digo, ojo, porque no todos los procesos, Áñez no es lo mismo que Bolsonaro. Daría la sensación que Bolsonaro tiene otras características distintas. Sí, hay que ver qué pasa en las elecciones, ¿no? Sí, coincido con vos, de hecho... No es menos peligroso Bolsonaro que Áñez, digo, pero son distintos. No, es mucho más peligroso Bolsonaro. Mucho más peligroso mucho más Bolsonaro, peligroso, claro. Por eso. No, Áñez no era peligrosa, lo que era peligroso era el golpismo en Bolivia. Claro. Camacho era más peligroso, en mi opinión, o Mesa. No, Bolsonaro es un peligro enorme. Claro. Enorme. A mi modo de ver las cosas, como su, para decir una manera, el tubo que lo sostiene en el contexto internacional es su vínculo simbiótico con Donald Trump. Creo yo que si Donald Trump pierde, estoy en el terreno de la especulación, que si Donald Trump pierde el 3 de noviembre, la posibilidad de que Bolsonaro haga pie está mucho más condicionada. También es cierto lo que decís vos, que Bolsonaro pasó de tener 25 puntos de aprobación en el peor momento de la pandemia, y
después con el auxilio emergencial, que es el nombre que lleva en Brasil Ese señor- la IFE, que fue más o menos unos $110 mensuales, a 65 millones de brasileros. O sea, en términos proporcionales y en términos nominales, la IFE en Brasil fue mayor que la IFE en Argentina, digamos, en cantidad de beneficiados y en términos nominales, en cantidad de Sí, dinero. no mayor a toda la política argentina Claro, como pasa que tiene la política pandemia. argentina Estoy hablando del IFE, después claro. hubo otras ayudas, Claro, no fue la por eso, única ayuda, ahora sí, claro. el auxilio emergencial. No, Lo puso que le mucha guita, permitió puso mucha recuperar guita. 20 puntos de imagen positiva, y además empezar a recuperar puntos en los sectores si se quiere, en el nordeste. Nosotros lo hemos relatado acá, digamos, ¿no? Que en el nordeste, llamémoslo, en lo que es el territorio electoral de lo que es tradicionalmente el PT, digamos, Claro. lo que sería en términos electorales como la matanza electoral del PT, que es básicamente el nordeste de Brasil, digamos. Eso es lo que le permitió a Bolsonaro, pero ya anunció que el IFE lo va a bajar, digamos, ¿no? No, Hay que por ver eso. ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener eso sobre Yo decía, eso? Bolsonaro es el emergente de un golpe de Estado, no porque lo haya dado él, como pasó con Áñez, pero es el emergente de un golpe que fue el golpe a Dilma. Ahora, después, la constitución política y el gobierno de Bolsonaro tiene características distintas a otros gobiernos de derecha de la región. Ni hablar que el gobierno de Piñera tiene otras características al de Áñez. Hay que ver, porque en el recuento que vos hacías de votos, viene ahora una votación importante en Chile, muy importante, hay que ver qué ocurre con eso. Ahora, le preguntaba al Rulo, Dani, para empezar a traer la cuerda para este lado. Bolivia provee, entiendo yo, el 15% del gas que consumimos en la Argentina. Ayer hubo dos anuncios en materia energética que me llamaron la atención. Ujú. Uno, que se anticipaba que iba a haber cortes de luz importantes, porque si lo anticipa un organismo oficial es porque prevén que va a haber una tensión fuerte con eso, durante la temporada estival, asociado a dos cosas: más consumo hogareño y el regreso de las industrias. Ayer se habilitaron todos los parques industriales. Para eso tendría que tener mucha producción, ¿no? Para Sí. venderle a quién, me pregunto yo, pero bueno, ponele. Pero evidentemente están previendo algo ahí. Y lo otro que me llamó mucho la atención ayer es que se anunció el descongelamiento de las tarifas sin revisión de la política tarifaria anterior. Eso se anunció ayer, y a mí me llamó, en el marco del Consejo del Pacto Económico y Social y eso. Me llamó la atención, sacar la parte de si se revisa o no se revisa, porque ahí me parece que Bernal tiene ganas de revisar el cuadro tarifario en el gas. El panorama que tiene por delante el descongelamiento de las tarifas congeladas hasta fin de año, si depende cómo se haga, puede ser un nuevo desastre al bolsillo, ¿no? Sí, descongelamiento que no sería desregulación, digamos. No, Es- descongelar lo que está congelado ahora por pandemia. Sí. O sea, levantar el congelamiento a fin de año, ahora es hasta fin de año, se prorrogó hasta fin de año, pero Por bueno, eso, pero tenés hay que ver 8 cómo- millones de personas que no están pagando ni luz ni gas. Sí. No están pagando, o sea, 8 millones de personas. ¿Qué haces con toda esa gente? ¿Le vas a decir, Se verá. venía a pagar un año Yo de creo deuda? yo creo que se va a ver qué se hace cuando llegue el momento, digamos. Es un anuncio que no sé si se va a llegar a concretar, inclusive. No. Y me parece que un poco las señales, el gobierno está tendiendo a dar señales de que no te vamos a dar tanto, cosa que si podés pagar, pagues. Sí. Él lo hizo con los alquileres. Con Claro. el congelamiento de alquileres, tiró hasta último momento, el 30 de septiembre vencía, y hasta último momento estiró el tema de definir, bueno, se prorroga el tema de los no desalojos y congelamiento de alquileres hasta enero. Pero lo estiró hasta último momento, porque el criterio cuál era, que ninguno entre comillas, se aprovechara de eso. Si vos podés pagar, pagalo. Si tenés condiciones para mudate, y no estés jodiendo al inquilino al propietario con quedarte amparado en una ley de protección. Entonces, y el que no puede no se va a ir, entonces a ese sí, le llega, aunque llegue a último momento, le sirve. Un criterio para mí bastante mezquino y otras cuestiones también negativas. Y me parece que en esto algo de esto también hay.
Con el tema tarifas. Con el tema tarifas, claro, porque se sabe que hay sectores que están hundidos y que no han salido de la cifra de a mí me ese impresionó. pozo. 8 millones de personas que no pagan servicio. Lo que decía de Bernal de Enargas es también válido para Basualdo del ENRE. Ellos están con la mira puesta en el tema de cuál va a ser la revisión tarifaria y no justamente una revisión tarifaria demasiado generosa con las empresas, la pretensión. Yo mencioné a Bernal porque él ya hizo público por eso, un cuadro tarifario. Yo te agrego a Basualdo. A Basualdo del ENRE de energía eléctrica. Sí, el criterio es más o menos el mismo. Con lo cual me parece que ahí hay todo un tema para batir. No, es un tema, pero aparte no es menor porque podés arrancar el año. Si se da este descongelamiento, Sí. que ayer Culfas y Moroni estuvieron en el acuerdo social, trascendió el listado de 10 aforismos, digamos, 10 generalidades, de buenos deseos, pero después de buenas intenciones. De buenas intenciones, pero hubo una discusión ahí. Sí. Yo mencioné una que me enteré después de la charla, que fue que no le gustó nada a las pymes, que en la reunión, en la conversación, se anunciara que el Consejo Agroindustrial iba a tener una mesa paralela, que estaba sentado en esta mesa del acuerdo, pero que iba a tener un acuerdo paralelo. Eso no gustó, pues al final estamos discutiendo qué cosa. Si después vas a cerrar con algún sector específico, con poder. Sí, y con temas más concretos que estos 10 puntos, además. Dale, sí, lo que cerrás afuera son más concretos que estos 10 puntos. Claro. Claro, porque los 10 puntos es exportar afuera. más. Y bueno, sí, claro. De la discusión me estás dejando afuera, digamos. Y la discusión importante es... O que el mercado interno no importa, pero el mercado externo también importa. No hay contra... Bueno, sí. Bueno, pero digo, en ese marco se habló del tema tarifas. Sí. Se habló del tema tarifas ¿por qué? Porque hay muchas empresas que dicen, bueno, vamos a volver a producir. No tenemos mercado hoy, ya hicimos stock cuando volvimos a producir. O sea que la caída industrial del último mes tiene que ver con eso, con que en los meses anteriores se hizo stock y ahora ya está, digamos, no tenés venta. Pero vamos a volver a producir. ¿A qué precio de tarifa? Claro. ¿A qué precio de tarifa se produce? ¿Al precio que tenemos hoy, que está congelado? ¿No va a ser este precio congelado? ¿A cuál va a ser? Pues si en enero tengo que volver a producir. Sí, muchas empresas quedaron afuera del circuito justamente por el tema tarifas. Claro. Cuando les estalló las tarifas, la del 2018-2019, quedaron afuera porque el industricidio de Macri fue hijo del tarifazo. Claro, fue uno de los temas. Después, bueno, la recesión interna y demás, obvio. Pero digo, uno de los elementos para algunos sectores fue el tema del tarifazo. No sé si lo aburrimos al señor Tonietti, se fue a dormir. No, estoy acá escuchándolo atentamente. Están arreglando la Argentina, arrancando por Jujuy, y yo no los quería detener. Por lo menos hasta que lleguen acá. Como decía un amigo mío, me encanta, estoy arreglando la Argentina, arranqué por Tierra del Fuego, estoy por llegar a Buenos Aires en un tome. Claro, bueno, ustedes habían arreglado el mundo, dejanos que hagamos la local. Nosotros estuvimos arreglando Bolivia y metiendo ahí una manito de fratacho ahí en Brasil, ¿no? Decís que no somos pero yo con Argentina no me meto, ¿viste? Nosotros no hablamos. Yo al velorio del neoliberalismo tampoco voy, ¿viste? Escucha. Escuchame una cosa, ¿cuándo es el velorio del liberalismo? Escuchame. ¿Cómo cuándo es? ¿Cómo sé que, escuchame. ¿Cómo cuándo es si ya tuvo varios? ¿Cómo que cuándo es? ¿Cómo? Si sé que me dijo que se venía un nuevo, que el capitalismo estaba en su etapa terminal, claro. Que no sé qué, que ahí no sé cuánto. Ese creo que fue el último o el. Y Alberto también, Alberto dice que vino a que la Argentina de la viene un nuevo capitalismo. Alberto el capitalismo con rostro humano. ¿Lo dijo Alberto? No, lo dijo en el G20. Alberto es capitalista, él lo dijo. No, por eso, pero dijo que nuevo capitalismo. No existe Estado sin capitalismo, dijo inclusive. No existe Estado sin. No le podemos poner el precio al dólar, pero el capitalismo lo encaramos con toda la fuerza. Obvio. La solución es el capitalismo. Tengo un último chisme, si me permiten, de la charlita que tuvo. Me estoy dando cuenta que ayer hablé mucho por teléfono. La charlita que tuvo Guzmán, viste que a la noche, te enteraste, Rulo, porque seguramente estaba cerrando el diario, ya estaban las páginas con letras de molde cuando llegó la comunicación oficial de la charlita Guzmán. No, estaba de Franco ayer. Así bueno, no padeciste esa gentileza. No me tocó padecer. ¿Qué charlita? No hablen acá cosas de periodistas que no entienden nada, que nos quedamos fuera. Ayer a la noche, cuando después le preguntan. Normales nos quedamos fuera. Bueno, después le preguntan a algún amigo periodista o decodificador. A última hora, como ¿Los periodistas tienen amigos? No sabía. Sí, claro. Amigos no, todos vos tenés amigos que interpretan lo que decimos los periodistas. Nosotros no tenemos amigos. Eso
eso comprometería nuestra independencia. Yo tengo amigos que no son periodistas, justamente, porque son los que me compensan, los que me mantienen compensado. Ayer charló Guzmán con Cristalina Georgieva. Yo le desconfío a los que no son periodistas. ¿Por qué? ¿Eh? No. Y porque no sé dónde. Pero la gran mayoría no son periodistas. Por eso, pero te desconfío entonces. Porque el que periodista ya sé que. Confías de todos. Ya sabés que tenés que desconfiar. Claro, ya sé de qué lado está, no desconfío. Ya sé que está del lado. O sea, les das el beneficio de la duda al resto. Claro, exacto. Bueno, La charla fue Guzmán Georgieva. Sí. Se dio, la dieron a conocer juntos a última hora. Sí. Bueno, cerca de la medianoche, averiguando lo del pacto social y cómo había ido esa charla y cómo venía el tema de las medidas que había tomado Guzmán a la tarde y eso, me dice, che, y ojo que la charlita con Georgieva, de Guzmán con Georgieva, tiraron el tema de avanzar con el crédito de facilidades extendidas. Yo dije, ¿cómo? Bueno, se está avanzando, ya no la charla después se difundió como hablamos de lo bien que le vendría a la Argentina, ¿no? Un acuerdo marco, en términos muy diplomáticos, pero aparentemente ya se está hablando de una salida concreta. Sí. Porque hay un menú de una salida concreta que implicaría la toma de nueva deuda para pagar deuda. Sería una cosa así para que se entienda cuál es el rollover, se llama rollover. Claro, el formato es el de crédito de facilidades extendidas. Y ojo que eso podría anunciarse, si es que avanza rápido, antes de fin de año. ¿Por qué? Bueno, porque justamente quieren que todo lo que tenga que ver con precios de la economía, o porque descongela tarifas, o por lo que influye mucho, o por los planes de estímulo como el plan gas que se anunció la semana pasada, que van a requerir de recursos fiscales, estén ordenados posacuerdo Fondo Monetario. O sea, el pedido que le está haciendo la Argentina es, déjame arrancar el año, que aparte es año electoral, con un programa donde ya no tenga por delante el acuerdo con el fondo. Que es un acuerdo que, si es de facilidades extendidas, sabemos que viene con un plan bajo el brazo en general. Porque estás tomando nueva deuda. Eso seguro. Estás tomando nueva deuda. Eso seguro. No, para tomar una nueva deuda puede estar o no estar. Bueno, aún sin nueva deuda, es verdad. Es plan de facilidades extendidas, lo que está planteado. Aunque sea para renegociar la vieja. Digo, el plan va a venir. Digo, el plan está. Eso es seguro. El plan económico asociado a la deuda. El programa, como dicen ellos. El programa. El otro tema tiene que ver, me parece, con varias cuestiones que ayer Martín Guzmán dijo, bueno, entonces por acá no va esto, no funciona. Sacame toda esta carpeta, metémela en un archivo, metémela en el estante aquel que no la voy a usar por ahora, vamos por otro lado. Ayer hizo varias de esas Martín Guzmán. Hubo un cambio, un golpe de timón en varios temas. Porque acabas de mencionar, podría ser uno, porque hasta ayer la idea era no tomar plata del fondo, no tomar más plata del fondo.